Una vez más con ustedes, el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral en Iquique. Esta vez viendo las propiedades conmutativas de la adición. Vamos a ver, que es algo que le hemos repetido varias veces. En varias clases hemos dicho que existe una propiedad conmutativa. ¿Y qué significa tener una propiedad conmutativa? Observemos la siguiente situación y luego podemos responder. Raúl y Teresa, que son dos hermanos que están ordenando sus juguetes, decidieron juntar la bolita de cada uno en un mismo recipiente. Eh, Raúl dice, depositaré yo mis bolitas primero. Entonces él va depositando su bolita. Después Teresa depositará la suya. Las bolitas de Raúl están en color naranja y las de Teresa en azul. En la segunda situación es Teresa la que dice, yo depositaré mi bolita primero. Ella deposita las mismas bolitas azules que tenía. Y Raúl a continuación depositará las suyas. ¿Habrá la misma cantidad de bolitas? ¿Qué adición puedo expresar para representar la situación 1 y cuál para representar la situación 2? Si vemos, en la situación 1 hay en total las bolitas que tiene Raúl son 10 y las que tiene Teresa son 13. Entonces sería 10 más 13. En el caso de la situación 2, primero deposita sus bolitas Teresa, 13 más las 10 de Raúl, 13 más 10. La pregunta es, si obtiene la misma cantidad de bolitas al interior del recipiente en cada caso, ¿cuál sería el resultado? Como vemos, si yo deposito 10 bolitas primero y después las 13 de Teresa, o al revés, primero las 13 de Teresa y después las 10 de Raúl, es decir, 10 más 13, ¿será lo mismo que 13 más 10? ¿Será el mismo resultado? Obviamente que sí. 10 más 13 me da 23 y 13 más 10 me da 23. Independiente de si yo pongo primero el primer sumando o pongo primero el segundo sumando, si los cambio de lugar, la posición de los dos sumandos me da siempre el mismo resultado, la misma suma. Por lo tanto, ¿qué es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa es una propiedad de la adición. Y ojo con lo que digo, propiedad de la adición. En la sustracción o resta no se puede cumplir con esta propiedad, solamente la adición o suma. Esta consiste en que se puede cambiar el orden de los sumandos y se obtiene el mismo resultado. Acá lo vemos con números ya de 3 dígitos o cifras. Vemos que tenemos 153. Está representado en una centena, 5 decenas y 3 unidades. Y por otro lado tengo 150, una centena, 5 decenas y 0 unidades. Y por otro lado tengo al revés. Tengo las 150 más 153. La centena, las 5 decenas, 0 unidades. Y por otro lado, una centena, 5 decenas, 3 unidades. Ahora, si yo sumo 150 más 153, es lo mismo que sumar 153 más 150. Me va a seguir dando 303. En ocasiones, esta propiedad es útil para hacer cálculos mentales, porque ya sabiendo 153 más 150 es 303, si me dan 150 más 153, ya lo vi que al revés me sumó 303, ya no necesito sumarlo de nuevo, ya sé que es 303. La pregunta es, ¿se podrá aplicar esta propiedad para la sustracción? Obviamente que no, porque no es lo mismo sumar 153 menos 150 que 150 menos 153. Porque siempre en la sustracción tenemos que primero restar al mayor, que es el minuendo, le resto el sustraendo. Nunca al revés, porque no me daría el mismo resultado. Yo a 4 le puedo quitar 3, pero a 3 no le puedo quitar 4. Ahora toca a ustedes.
Resuelve las siguientes adiciones utilizando la propiedad conmutativa. 100 más 235. Es un número fácil de sumar porque es 100. Solamente sumo las centenas. Las decenas y las unidades quedan igual. ¿Qué número me dará ahí? Ahora, si lo sumo para el otro lado, ¿me dará lo mismo? Si yo utilizo la propiedad conmutativa, yo ya sé que solamente sumando este, me va a dar el otro. Y así en cada caso. Entonces les pido que hagan pausa al video, vayan al cuaderno y escriban las 4 operaciones. Después de haber terminado de hacer las operaciones, volvemos al video. Muy bien, después que realizaron las operaciones, veamos en este caso. Pedro y Jaime compraron frutas para compartir con un hogar de menores. Pedro compró 125 manzanas y 75 naranjas. Jaime, por su parte, compró 75 manzanas y 125 naranjas. ¿De qué fruta llevaron más? ¿Puedes dar una respuesta sin hacer los cálculos? ¿Por qué? Ahora, veamos. Sabemos que en total las de frutas es lo mismo 125 más 75, que es 75 más 125. Propiedad conmutativa. Pues aparte sabemos eso. En segundo lugar, vamos a ver las preguntas. ¿De qué fruta llevaron más? Sabemos que si sumamos 125 manzanas a las 75, me va a dar lo mismo que 75 más 125. ¿Por qué? Por la famosa propiedad conmutativa. Porque 75 más 125, que son las naranjas, me debe sumar lo mismo que 125 más 75 manzanas. Entonces, ¿necesito hacer la operatoria? Obviamente que no, porque si yo conozco la propiedad conmutativa, ya sé que son las mismas cantidades. Por lo tanto, ambos tienen la misma cantidad de manzanas y la misma cantidad de naranjas. ¿Se puede hacer entonces la respuesta sin hacer el cálculo? Sí, se puede hacer la respuesta sin hacer el cálculo utilizando la propiedad conmutativa. Ahora, ya que hemos visto la propiedad conmutativa, y eso es fácil de hacer, no es complejo, simplemente saber que el orden de los sumandos no altera la suma. O sea, yo puedo sumar 5 más 4 o 4 más 5, igual me va a dar 9. Pasamos a algo que también es muy interesante, la relación inversa de la adición y sustracción. Esto también se le llama familia de operaciones, es decir, eh, tres números que son los dos sumandos, me da la suma, si, al, si, a lo- si a las partes sumando me va a dar el total, si al total le resto una parte, me tiene que dar la otra parte, usando los mismos números. Veamos, para entender lo que acabo de decir. Gabriel y Matías asistieron a una reunión, actividad en la que se darán en adopción 325 perritos. Si al final del día se dan cuenta de que quedaron 48 perritos sin adoptar, ¿cuántos fueron adoptados? Entonces acá vemos por los problemas que ya vimos en una clase, que es el problema de combinación, o también llamado del todo y las partes, vemos que el total de perritos son 325. Los que quedaron por adoptar son 48 perritos. Por lo tanto, las partes son 48 sin adoptar y el otro son los que fueron adoptados. Si yo sumo los perritos no adoptados más los que ya fueron adoptados, me tienen que dar el total que era 325. Entonces, por la famosa propiedad de problemas de combinación o del todo y las partes, sabemos que si al todo le quito una parte, me da siempre la otra parte. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué operación te permite resolver el problema? Obviamente que es una sustracción. 345 le tengo que restar 48. ¿Por qué? Porque si al todo le quito una parte, me da la otra parte.
Si le resto al todo, que son 345 perritos, le resto los que no fueron adoptados, me tiene que dar la otra parte, que son los perros que fueron adoptados. La siguiente. Supongo que desconoce la cantidad de perritos que estaban inicialmente en adopción. O sea, no sé que eran 325, desconozco eso. Pero sabes que se adoptaron 277 perritos, que es la respuesta a la pregunta anterior. O sea, sé que se adoptaron 277 perritos durante el día. Y obviamente sé que 48 perritos fueron sin adoptar. Entonces, ¿qué operación te permitirá encontrar la cantidad total de perritos que estaban en adopción inicialmente? Es decir, en esta oportunidad me dan las dos partes. Me dan la parte de perritos adoptados y la parte de los perritos sin adoptar. Entonces, para saber el todo, obviamente también por problemas de combinación o del todo y las partes, sabemos que la suma de las partes me dan el total. Entonces, si yo sumo los 48 perritos sin adoptar más los 277 perritos adoptados, me debería dar la cantidad de perritos eh, en total que hubo. Y eso es 48 más 27. Si se dan cuenta, aquí tenemos la parte, una de las partes, la otra parte y el total. Y con estos tres dígitos, ¿cuáles son los tres datos numéricos que están involucrados en esta situación? Justamente son el número 48, que sería una de las partes, la parte sin adoptar, el número 277, que son los perritos adoptados, y el total, porque estas son las partes, y el total 345, que serían los perritos en total, o sea, los adoptados más los no adoptados, que serían el total de perritos que habían al inicio. Entonces, podemos ver que teniendo estos tres números podemos jugar entre hacer sumas. Yo puedo sumar 48 más 277, me va a dar 345, o puedo sumar 277 más 48, propiedad conmutativa, me va a dar igual 345, o puedo restar a 345, que es el total, le puedo restar 277 y me va a dar 48, o puedo restar a 345 48 y me va a dar 277. Es decir, con estos tres números puedo hacer dos sumas y tres restas. Entonces, la adición y la sustracción son operaciones inversas. Cada adición se relaciona con dos sustracciones y cada sustracción se relaciona con dos adiciones. Por eso se le denomina familia de operaciones. Por ejemplo, acá tengo otros números. Tengo 393, que es mi todo, y sus partes, que serían 265 y 128. Si yo sumo 265 más 128, me va a dar 393. Por tanto, este es el todo y esta es la decomposición en dos partes. Y de estos tres números puedo formar, según la familia de operaciones, con estos tres números, 393, 265 y 128, puedo formar, como les acababa de decir, dos adiciones y dos sustracciones. Veamos. En las adiciones siempre se van a sumar las partes. En este caso, las partes, si no lo puedo ubicar, siempre van a ser los números más pequeños, porque obviamente la suma de las partes me dan el todo, que tiene que ser un número más grande, no puede ser al revés. Yo no puedo sumarle 1 más 2, o sea, 1 más 2 es 3, pero yo no puedo sumarle 3 más 1, 2, no, eso es ilógico. Obviamente siempre el mayor es el total. Por lo tanto, si tengo estos tres números, ¿cuál de estos tres es el mayor? Obviamente 393, por lo tanto ese va a ser siempre el resultado. Y los más pequeños serán las partes, que las puedo combinar de las dos maneras por la propiedad conmutativa. 265 más 128 igual 393, o 128 más 265 igual 393. No puedo poner el total en una de las partes porque nunca me va a dar la otra parte, sino que la suma de las partes me dan siempre el total y esa es la adición. Y en el caso de la sustracción, siempre al todo, que en este caso es el más grande, 323, le voy a quitar una de las partes para que me dé la otra. Como vemos acá, 393, le quito menos una de las partes, 275,
me va a dar la otra parte que es 128. Este mismo total, 393, le quito la otra parte que es menos 128, me tiene que dar la otra parte que es 265. Lo que no puedo hacer es poner una de las partes acá, restarle la otra parte y que me dé la otra parte, o que me dé el total. Nunca hacía. Perdón. Si fueran, por ejemplo, los números 1, 2 y 3, esos tres números, yo a 3 le puedo quitar 1, me va a dar 2. A 3 le puedo quitar 2, me va a dar 1. Pero nunca a 1 le quito 2, me va a dar 3. Ni a 2 le quito 1, me va a dar 3. Esto es imposible. El total siempre va como el minuendo, es decir, el primer término de la sustracción, siempre, porque es el mayor, va como el minuendo, y una de las partes va como el sustraendo, y el resultado, la resta, sería la otra parte. Siempre es así. Ojo con eso. Siempre el mayor va primero, siempre el minuendo es el mayor, es el total. Y el sustraendo es una de las partes y el resultado es la otra parte. Si se dan cuenta, con estos tres números hemos podido hacer dos adiciones y dos sustracciones. ¿Cómo podrías comprobar el resultado de una sustracción utilizando la familia de operaciones? Muy fácil. Si yo, por ejemplo, he hecho 393 menos 265 y quiero saber si realmente el resultado es 128, sabiendo la familia de operaciones, le sumo. Si al todo le quité una parte y me dio la otra parte, para saber si está bien hecha la operación, sumo las partes, 265 más 128, que es lo que está acá, y me debería dar el total, que es, en este caso, el minuendo, y en que la adición es la suma, el total. ¿Se dan cuenta de la relación? Siempre mi minuendo en la resta es mi total en la adición. Y siempre la suma del minuendo más la resta, que es el resultado de la sustracción, siempre la suma de ambos me va a dar el total, que es, en el caso de la sustracción, es el minuendo. La suma de la sustraendo más la resta, la o diferencia, siempre en los sumandos se transforma, sumando se transforma en el total, que era mi minuendo. Ahora les dejo para ustedes que trabajen en una guía que va a ser llevada también para que lo puedan imprimir. Y los que no pueden imprimirlo, lo puedan hacer vía, eh, vía cuaderno. No es necesario hacerlo en una guía. O sea, no es necesario que estén teniendo que sacar impresora o imprimir en algún lado, porque esto también se puede hacer en el cuaderno. Porque si se dan cuenta, no es mucho de ejercicio. Y así aprovechan para a usar la mano, ¿cierto? Y escribir para que no pierdan el ritmo. Ya, la guía solamente es una forma práctica de hacerlo para no tener que escribir todo lo que está acá. Pero lo ideal es que lo hagan en el cuaderno. Entonces resuelve las operaciones de cada familia y completa las demás. Si se dan cuenta, en este círculo cuadrado está la misma operatoria. Está la misma. Porque al principio te podría decir que es difícil si me falta acá, en esta suma, me falta el primer sumando. Acá me falta el segundo término de la sustracción, que es el sustraendo. Acá me falta el resultado, esta podría ser más fácil. Pero sin embargo, si se dan cuenta, es muy fácil hacerlo, no hay que hacer ninguna operatoria si es que conocen la relación de la familia de operaciones. Es decir, que la suma y la resta son operaciones inversas. Es decir, necesito yo hacer la resta cuando yo sé que el dígito de acá, y faltaría solamente saber un dígito. Yo tengo que saber, perdón, un segundo número. Yo lo que tendría que hacer es saber cuánto es el resultado de esta resta del total, ver cuál es la otra parte. Sabiendo eso, sé que la suma de las partes me va a dar el total. Y sabiendo eso, que el total, si le resto la otra parte que voy a conocer al restar acá, voy a saber que ese es el resultado final. Es decir, tan
muy relacionadas estos tres ejercicios. Ojo, lo único que hay que saber es que acá está una suma, una resta, una suma. Resta, suma, resta. Acá lo mismo. Acá está como suma, por lo tanto acá ya me dieron los dos sumando, o sea, las dos partes, me falta ver el total. Porque si yo sé ese total, restando me va a dar la otra parte, que ya lo sé. Y acá, sabiendo que una de las partes, y yo sé la otra parte, la sumo y sé el total también. Acá lo mismo. Si se dan cuenta, 631, 124 son los mismos que se repiten. 124, 631, 631, 124. Lo que falta acá saber es el otro resultado, la otra parte, para poderlo poner en los otros lados. Es decir, el mismo número que va acá, acá, acá es el mismo. ¿Por qué? Porque se está utilizando la propiedad de familia de operaciones y la propiedad de conmutativa, ¿cierto? Y propiedad, obviamente, de que la suma y la resta tienen una relación inversa, porque sus términos, en el caso de la suma, los dos sumando, que son las partes, siempre me van a dar el todo, y en la resta, ese mismo todo, si le resto una parte, me va a dar la otra parte. Si se dan cuenta, no es difícil hacerlo, si es que conocen y manejan las propiedades ya estudiadas. Y por último, crear dos problemas a partir de los siguientes datos. Tengo como primer dato de entrada 521 entradas, tengo 329 entradas vendidas y 192 entradas no vendidas. Tengo 591 que es mi todo, tengo una de las partes que es 329 que son las entradas vendidas y la otra parte que son 192 entradas que son las no vendidas, que es la otra parte. Tengo el todo y las partes. En el problema 1 ustedes tienen que hacer que escribir, algo así como había una vez, escribir un problema en el cual tengamos que al todo restarle una parte para saber la otra parte. Y en el siguiente problema, escribir un problema en el cual me pidan, sabiendo los datos de las dos partes, me pregunten por el total de entradas. Mientras que en la primera me están preguntando cuántas son las entradas vendidas, en la segunda parte me están preguntando cuántas son las entradas en total que había. Ya con eso les di hartas pistas para poder trabajar y que ustedes puedan redactar dos problemas, problema 1 y problema 2, teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Bueno, cualquier consulta, ya saben que pueden escribirme a mi WhatsApp. Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.